Hola, nuevamente aquí en el tercer módulo. Estamos hablando de cómo rediseñar tu vida. Te estaba hablando de las 5 heridas de la infancia. Hice un pequeño resumen y ahora sí te voy a dar detalladamente cuáles son las características de esas 5 heridas de la infancia. Te hablaba en primer lugar del rechazo. Y el rechazo son aquellas heridas que sufrimos en la infancia cuando nos hemos sentido rechazados, ya sea en verdad, sí, en ese rechazo vivido desde la infancia misma, incluso más, te decía, cuando ese rechazo sufrimos ya en el vientre materno antes de nacer. Esta idea o esta sensación de rechazo nos sigue entonces en todo este trayecto de nuestra vida. Y es una herida muy profunda que cuando se sufre se siente en el interior, se vive una idea equivocada de la vida y del derecho a existir. Si se origina esto con el progenitor del mismo sexo, si eres niña, en el caso sería tu madre, y si eres niño, en el caso sería tu padre, esto se percibe mucho más intenso. Los pensamientos de rechazo son de no sentirse aceptado, no sentirse querido, se descalifica a sí mismo. Su conducta, te decía también, era la de huir, dejar todo y huir de situaciones desagradables. Y sus frases favoritas son: no sirvo para nada, todo lo que digo no tiene importancia, nadie me escucha. Afecta a la persona a nivel del ser. La herida del abandono generalmente se origina a raíz de que los padres están ausentes la mayoría del tiempo, o cuando ponen a ese niño en un lugar determinado en la casa. Por ejemplo, esa frase que dice: vete a tu cuarto, y a veces ahí quedan horas y ese niño tiene la sensación de que es abandonado. Esta herida se vive mucho más intensa cuando es el progenitor del sexo opuesto. Entonces, si eres niña, con tu papá, y si eres niño, con tu mamá. Entonces ahí se vive esta herida mucho más intensa. Sus pensamientos son de abandono y víctima. La conducta es de dependiente. Se niega a estar solo, no soporta estar solo consigo mismo y al final siempre acaba estando solo porque hace dramas y teatros de cosas muy pequeñas. Entonces provoca siempre esas situaciones de estrés. Entonces queda en ese conflicto y queda realmente solo. Esa es una consecuencia entonces de que está solo. Sus frases favoritas es que ya no soporta más esa situación, nadie me apoya, nadie me ayuda, prefiero estar solo. Y bueno, a consecuencia, claro, como ya sabes, tiene que recalcar que fue abandonado. Trabajar el miedo a estar solo. Y esto afecta en el tener y el hacer. La humillación es una de las heridas también básicas de la infancia. Ocurre en cualquier ámbito durante la infancia y se dan en las situaciones respectivas en las que lo avergüenzan, le gritan, lo humillan, lo comparan con otra gente, tanto en el entorno familiar. Por ejemplo, si al niño le dice eres un tonto delante de gente, o cuando le dicen no sirves para nada. Todas estas palabras humillantes hacen que ese niño sufra esta clase de heridas, ya sea en el entorno familiar, como te decía,
o en el entorno social. Esto se vivía también mucho bueno, ahora también con el bullying, por ejemplo, donde esa gente también, esos niños están muy humillados y muy maltratados. Se vive más fuerte esto con la madre, por ejemplo. Sus pensamientos son de abandono, de comparación, de rebajarse a sí mismo. En el pensamiento de esta persona que que sufrió esta clase de heridas en la infancia, es que él no tiene un concepto muy bueno de sí mismo, su autoestima está muy baja, siempre se autocrítica. Esta persona es también una persona que siempre no se siente digno, no merecedor. Tiene que trabajar su independencia, su libertad, el desapego. Y las personas que sufren humillación también, ellos se preocupan muchísimo por los demás, por los problemas de los demás, por complacer a los demás, te decía también, cosa que como para preocuparse más con la excusa, ¿sí? De no preocuparse por sí mismo, ¿no? Entonces por eso lo hacen así tan extremo, de ocuparse más por los problemas, por las cosas de los demás y no de ellos mismos. Y así otra vez constatar que están humillados por estas personas, porque son tan cargosos que algunas personas también los empiezan a tratar mal, y eso es para constatar esa clase de heridas. La traición, cuando el niño se siente traicionado por sus padres, cuando no le han otorgado lo prometido. Esta clase de heridas que sufre este niño cuando es traicionado, hacen que este niño sea muy controlador y su conducta es de disociarse de sí mismo. Eso le cuesta mucho disociarse de sí mismo. Su conducta es de que todo tiene que hacerlo bien, de que es muy meticuloso, perfeccionista, es también quiere tener todo controlado, quiere que dar órdenes también, le gusta mucho dar órdenes. Y sus palabras favoritas es permíteme terminar, aún no he terminado a hablar, ¿me entiendes, verdad? Entonces, justamente eso es lo que quería, ten confianza en mí, yo solo lo hago. Esta persona tiene que trabajar también su impaciencia, la intolerancia, vivir el presente y no estar siempre ocupándose, controlando, dirigiendo a los demás y no realmente consigo mismo. Es ese contacto, no le gusta disociarse porque tiene miedo a perder el control de sí mismo. La quinta herida es la última, en este caso, la que trabajamos hoy. Es la herida de la injusticia y se origina del entorno en que los padres son fríos, en sus relaciones no hay abrazos, no hay caricias, no hay ese contacto con los padres, es muy a distancia, digamos, muy frío. Y son esos padres también que son muy severos con estos niños. Y esto comienza en la infancia, cuando comienzan a vivir esa integridad como persona. Y los padres en este periodo son muy exigentes y esta clase de heridas se perciben mucho más intensamente cuando los padres exigen demasiado a estas personas. Y se vive más esta experiencia más fuerte con los progenitores del mismo sexo. Estas clases de personas también son muy estrictas consigo mismo
son muy rígidos, tienen, quieren mucha fuerza y mucho poder, son muy perfeccionistas también. Y estas personas quieren también, son también estrictos con los demás, no solamente que quieren gobernar, sino que siempre están buscando la perfección y piensan que ellos son los únicos que pueden hacer todo perfectamente. La frase favorita de estas personas es: justamente eso es lo que quiero, exactamente eso es lo que tú debes hacer. Creo que es justo que te haya sucedido esto. Ya viste, trabajar la confianza y la rigidez sería para esta clase de personas positivo. Ya te diste cuenta por qué te di esas frases específicas de esta clase de personas, porque ahí te das cuenta realmente qué herida hay detrás porque si por ejemplo el que tiene esa herida de injusticia te está hablando de que justamente eso es lo que tú debes hacer, exactamente eso es lo que, esas palabras justamente, exactamente, te lo dije muy puntualmente, te dan una idea de ese control, ¿sí? O por ejemplo, aquí decía este, las frases, por ejemplo, del que recibió un rechazo, de que no se quiere a sí mismo, que afecta, está afectado en su nivel del ser, dice de sí mismo no cosas positivas. Su frase favorita es: no sirvo para nada, todo lo que digo no importa. Entonces son cosas, son esas palabras que nos dan una pauta de cómo se están sintiendo, qué clases de heridas tiene esa persona. Queridos amigos, vamos a un corte y ya volvemos.